cuando una persona desaparece y se da la voz de alerta, ¿qué pasa en las autoridades, a lo interno de las autoridades? Y la realidad es que lo que pasa es un caos total, porque nadie sabe, porque no existen protocolos que establezcan qué es lo que hay que hacer, quién va a salir a buscar en base a la forma de desaparición de la persona. Yo he verificado que en las leyes de la República Dominicana solamente se determina un tipo de desaparición, que es la desaparición forzada, que era la que teníamos, que está establecida en los derechos civiles y políticos, que es cuando el gobierno te desaparece por tu ideología, por tu sexo, por tu religión o lo que fuese, tus pensamientos. Pero está la desaparición voluntaria, ya para sociedades bien avanzadas. En Estados Unidos le dicen the right to be left alone, el derecho a que te suelten en banda. O sea, yo me quiero desaparecer y me desaparecí, punto, y no me busquen. Vivir off the grid. Exactamente. Está la desaparición involuntaria, que es cuando una persona con una afectación mental se le olvida dónde vive, sale caminando y se pierde. A veces también pasa no por una afectación mental, a veces pasa por alcohol. Te alcoholizaste y saliste caminando y te desapareciste. Es una desaparición involuntaria. Está la desaparición accidental, cuando tú estás haciendo algún deporte, como por ejemplo tú te fuiste en moto, te fuiste a bucear, te desapareciste, te fuiste a subir el Pico Duarte y te perdiste. Entre la desaparición accidental, lamentablemente también está el que se ve en Yola. Te fuiste en Yola y no llegaste allá ni te regresaste para atrás, tú estás perdido en el mar, una desaparición accidental. Y está la desaparición violenta, que es cuando influye algún tipo de acción por parte de un tercero sobre ti, violenta, que hace que tú no aparezcas. Y ahí metemos también el secuestro, que dicho sea de paso, el secuestro en República Dominicana es uno de los delitos más difíciles de probar, porque el secuestro tiene elementos constitutivos muy viejos que dicen que para que algo se catalogue secuestro, obligatoriamente tiene que mediar una llamada de petición de rescate. Y ahora no te va a llegar una llamada de petición de rescate, a lo mejor te va a llegar un WhatsApp, a lo mejor te va a llegar un DM de Instagram o de Twitter, de X. Entonces, si te llega por una vía que no es una llamada telefónica directamente, no se cumplen los elementos constitutivos del Código Penal para establecer que una acción antijurídica es secuestro. Entonces, yo busco la manera de que existan protocolos, de que si una persona se pierde y sepamos, mira, la persona tuvo una desaparición accidental. ¿Dónde? En el Pico Duarte, Ejército, Defensa Civil y COE. No, pero la persona tuvo una desaparición accidental en el malecón, a orillas del mar. Inmediatamente bomberos. Se fue en Yola, inmediatamente Armada de la República Dominicana. Pero si fue una desaparición involuntaria, el Ministerio de Salud Pública tiene que involucrarse. Si fue una desaparición violenta, tiene que involucrarse la policía. Pero si no hay ningún protocolo, al final lo que existe es una anarquía. Y necesitamos romper con esa anarquía y hablar de organizarnos en ese sentido. Y la prensa está ahí. Uno se da cuenta cada rato la gente desapareciendo. Ahora más que antes. O no sé si será que estamos teniendo acceso a esa información más que antes y siempre hemos estado desapareciendo, ¿no? Pero la mayoría de esas desapariciones se habla de alguna afectación mental y vienen también después de la pandemia. Entonces tenemos que organizarnos en ese sentido. Pero hay otras cositas específicas con respecto a eso. Por ejemplo, cuando una persona desaparece, la familia tiene que esperar como 20 años para poder disponer de los bienes de la persona que desapareció. O sea que si una persona se montó en una yola y arrancó, se hundió la yola y lo que tenía era un carrito, 300,000 pesos en el banco y una casita sin papeles, para determinar para hacer la determinación de herederos y que sus hijos reciban el carrito, el motor, lo poco que quedaba, tienen que esperar 20 años. Porque la ley establece que no se puede declarar a una persona desaparecida como fallecida hasta tanto haya pasado ese plazo. Eso también debe variar. Entonces, no sé qué te parezca a ti un proyecto de ley que tenga que ver con eso, pero a mí me parece que es primordial que empecemos a organizarnos en ese sentido. A mí me sorprende que no haya leyes más actualizadas y firmes al respecto. Hemos tratado. Y
Y con eso de las desapariciones, yo me pregunto lo mismo. Y siéndote totalmente franco, desconozco las estadísticas. No sé decirte si es que siempre se ha perdido tanta gente y que ahora por el tema de las redes sociales, que de una vez tuvo unos stories que la gente lo está compartiendo, ahora uno se entera más. Entonces, con este tipo de cosas siempre surgen teorías de conspiración o no conspiración, de que no, que eso es tráfico de órganos, toda esa gente la desaparece para temas de órganos, para tráfico sexual, etcétera. Tráfico sexual, sí. Tráfico de órganos, muy difícil. Porque yo conozco la ley de donación de órganos. Conozco el procedimiento de donación de órganos y sé que para tú, a menos que tú mantenga viva una persona, qué feo, la imagen es fea, pero a menos que tú lo mantenga viva y le haga análisis para ver a quién le puede servir un órgano de esa persona para después salir a venderlo. Porque tú no puedes decir que, mira, necesito un riñón, o que vamos a llevarnos de la primera persona que pase por ahí. Hay todo un proceso médico que hay que llevar para saber si tú eres compatible con el receptor de ese riñón. Entonces no creo que tenga que ver con tráfico de órganos. Ahora, el otro día rescataron a una muchacha que tenía 5 años desaparecida y estaba en un burdel encerrada, donde la estaban explotando sexualmente. Eso sí pasa muchas ocasiones. A veces también te montan en una yola, te sacan del país y fuera del país te montan en un furgón y te llevan al otro lado del mundo, que es el tráfico de blancas, lo que le dice, lo que en República Dominicana se vendría llamando de esta forma, que de hecho es tan importante y ha sido, porque somos la República Dominicana, un país que siempre ha sido granja para eso. Tenemos leyes especiales y el tráfico de personas está considerado un delito precedente de la ley de lavado de activos. Y lo que sabemos de derecho, o sea, lo que somos abogados, sabemos perfectamente que cuando tú consideras algo un delito precedente de la ley de lavado de activos, es porque las autoridades le quieren meter mano de verdad. Ahí está la corrupción, ahí está la venta y tráfico de sustancias controladas, armas de fuego y tráfico de personas, además de evasión fiscal. Okay. Son temas interesantes para hablar, precisamente por eso, porque la gente conoce poco de las interioridades de esos temas. Yo una vez te puedo decir que vivía en una zona, se perdió una persona en esa zona, fue públicamente dilucidado el tema de ese muchacho que se había desaparecido. Yo nunca vi un escuadrón de búsqueda, nunca, hasta un mes después, cuando entonces el Ministerio Público inició un escuadrón de búsqueda en las cuevas del Mirador. Viejo, estaban buscando un cadáver, pero nunca lo buscaron vivo. No hubo escuadrón de búsqueda. ¿Por qué? Porque nadie tenía la responsabilidad directa de poner en movimiento la acción pública y accionar. Yo creo que ahora hoy en día las autoridades se moverían únicamente si tú eres una persona con cierto poder de influencia, de que por ti las cosas se muevan. O si lograste mover las redes. Si lograste encender las redes sociales, te van a prestar atención. Pero si desapareció un familiar tuyo y tú no haces todo lo que tienes que hacer para viralizar el hecho de que tu familiar desapareció, nadie lo va a salir a buscar. Esa es la realidad de la República Dominicana y no tengo miedo alguno a decirlo, porque salvo cuando pasan cosas muy específicas, que un tercero vea que una persona está caminando por el arrecife del malecón y que se tiró y esa persona llama al 911, inmediatamente llegan los bomberos y los bomberos empiezan una búsqueda. Hay un escuadrón de rescate acuático que es muy efectivo en República Dominicana y inmediatamente hacen inician la acción. Pero eso es porque un tercero lo vio y llamó al 911. Pero si tú vas a la policía a decir que se te perdió un familiar, lo más probable es que te digan, hay que esperar 24 horas para declararlo perdido. Y eso es mentira. En las leyes de la República Dominicana no existe un solo protocolo que establezca que para declarar desaparecido una persona hay que esperar 24 horas. Eso ellos lo han visto en Netflix. Y por esto lo dicen. ¿Es verdad? Sí, 100%.
Bueno, pues, ¿qué tú entiendes que hace falta para que algo como eso coja la atracción necesaria? Voluntad. Voluntad política. Que se explique. No, voluntad política ya es como un tema, es como un cliché que capta, es un clickbait. Tú le quieres echar la culpa a algo, tú dices, falta voluntad política. Y al final, ¿qué es la voluntad política? Es un tema etéreo. Tú no puedes señalar a una persona en específico, tú eres el culpable de que no haya voluntad política. No, no existe. Entonces yo creo que lo que hace falta es voluntad de cuerpo del ciudadano dominicano para exigir que los cambios se den. En múltiples ocasiones lo hemos hecho. Mira cómo se implementó el 4% para la educación. ¿Por qué? Porque un grupo de ciudadanos dijo, vamos a forzar para que se implemente el 4% para la educación, y se hizo. Entonces, si tú como dominicano dices, vamos a ponernos de acuerdo, necesitamos una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Hay un tipo que empezó con ese proyecto y declaró que ese proyecto es importante, que va a hacer el trabajo técnico, lo va a presentar. Vamos a presionar cada uno de nosotros, nuestros legisladores, para que nuestros legisladores apoyen ese proyecto de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Por ahí es que yo entiendo que va la cosa. Las tres cosas que tú quieres conversar son relacionadas a la seguridad ciudadana. Sí. Ya para ir entrando en la segunda, me llamó mucho la atención lo que tú me comentaste sobre cómo funciona la ley ante eventos de defensa personal. Sí. ¿Cuál es el término legal para eso? Defensa propia. Hay diferentes eximientes de culpa y excusas legales en la ley. Un eximiente de culpa es, por ejemplo, la legítima defensa. Tú te defiendes o defiendes a un tercero, y si causaste un daño y logras probar que fue en legítima defensa, hay un eximiente de culpa. A ti no se te puede condenar en lo absoluto. Luego están las excusas legales que se convierten en atenuantes de la pena, como es, por ejemplo, la provocación. Tú puedes decir, bueno, me provocó y le causé un daño. Bueno, ok, lo provocaste, él te causó un daño, se le va a condenar, pero una pena mucho menor, porque eso es una excusa legal, la provocación. En el caso de la legítima defensa, los elementos constitutivos de la legítima defensa establecen, según la literatura del tema y la jurisprudencia en República Dominicana, que el daño que tú causas en legítima defensa tiene que ser directamente proporcional al daño que te pueden causar a ti. O sea que si un delincuente entra a tu casa y entra con un palo, tú no puedes usar un arma de fuego para defender a tu familia o para defender tu propiedad, que tendrías derecho a defender tu propiedad. Si esa persona entró a mano pelada, tú no puedes hacer absolutamente nada para defenderte, a menos que no sea entrarte a la trompa con esa persona. En algunos tiempos, esto lo tenían bien conocido los delincuentes. Y fue cuando empezó a hacerse común que los delincuentes entraban desnudos a las casas. No sé si tú recuerdas esos tiempos. Yo recuerdo eso. Entraban desnudos a las casas y de esta manera demostraban que no tenían armas. Pero al mismo tiempo evitaban que una persona se la fuera a la trompa y se embrujara con ellos, porque a veces también se untaban excremento para que nadie se les acercara y de esa manera podían huir. Sin embargo, hace poco tiempo vimos en las redes sociales a una señora que encontró a un hombre abusando de su hija, cogió un cuchillo, le dio una estocada y ya estaba presa, muriéndose de cáncer. Presa, se iba a morir en la cárcel por defender a su hija porque un abusador estaba abusando de esa niña. Pero como el abusador no tenía cuchillo y ella buscó un cuchillo y le dio una estocada, el abusador estaba libre demandándola a ella por la estocada mientras él abusaba de esa muchachita. Y la legítima defensa no aplicaba porque el daño que ella le causó a él no era directamente proporcional al daño o al peligro que ella corría.